¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paul? ¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad que contento de estar aquí otra vez y hablar sobre, bueno, algo que es ya ahora, digamos, algo más normal, entrenar en casa. El COVID nos ha hecho ver que es posible, que se puede mejorar, que se puede progresar y que tampoco hace falta grandes artilugios para conseguir resultados si sabes cómo. ¿Tú qué tal, David? Todo bien, Paul. Es así, la verdad es que lo que es el tema de la pandemia yo creo que nos ha hecho justamente replantearnos, ¿no? Esa necesidad, entre comillas, de una suscripción en el gimnasio. Y yo creo que mucha gente se ha dado cuenta que no es necesario una suscripción en un gimnasio, ni mucho menos para poder progresar, que perfectamente se puede hacer en casa y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy justamente aquí en este episodio del podcast de YouTube en vivo para Instagram. Y es un poquito pasearnos por todas esas variables que te lo decía yo antes, incluso que terminan siendo las mismas variables siempre, que Sí. aquí va a parecer que siempre hablamos de lo mismo, pero es que mucha gente no, yo creo que aún no sabe o no conoce que lo mismo que tiene que cumplir dentro de un gimnasio es lo que tiene que cumplir, entrene en casa, entrene en un parque, entrene donde entrene. Entonces, darte la bienvenida, Paul, nuevamente por aquí. Ya creo que va siendo una cara conocida por acá en la comunidad. Paul colabora con nosotros en la comunidad de Full Músculo, colabora con el blog, también colabora con distintas publicaciones, también comparte por aquí con nosotros en estos en vivos súper interesantes. Así que, Paul, quisiera que te tomaras el tiempo que tú quieras para que te presentes y nos cuentes un poquito más de ti. Bueno, mira, David, voy a ser más breve que la otra vez. Me dedico a ayudar a personas a que pierdan grasa de manera eficiente y con hábitos saludables. O sea, no hay truco. O sea, he visto mucha gente, conocidos, amigos, familiares que han buscado eso, pero de hoy para mañana quiero hacer esto todo muy restrictivo, los errores de fajas, de productos de dudosa calidad y origen. Y dije, vale, a mí me gusta que estar fuerte, pero ¿cómo puedo ayudar a los demás a que puedan empezar ese camino? Y fui dando un poquito de tumbos, por así decirlo, que dije, vale, pues el problema más grande que hay ahora mismo y que el COVID fue el detonante es que el sobrepeso y la obesidad hace que la gente sea más débil y más propensa a patologías. Y por ahí dije, vale, creo que este es el camino que debo de tomar para que la gente pueda cambiar las vidas suyas y las de su entorno, que al final es eso, de decir, no solamente hacerlo por uno mismo, sino también decir, porque si yo estoy bien, puedo ayudar a mi madre, a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, y si alguno de ellos, por lo que sea, toma mi ejemplo a seguir, hostia, también estoy ayudando a los demás a ese camino, y suena quizá desde fuera utópico o a historia de Netflix, pero la verdad es que cuando ves que poco a poco tu entorno empieza a hacerlo, dices, jolín, es que vale la pena el día a día, porque esto, por mucho que lo digas a los familiares o a los amigos, David, tú sabes bien que porque por mucho que lo digas, quien no quiere, no quiere. Hasta que no ven que tú consigues resultados y te quieren imitar, entre comillas, porque, hostia, si Paula ha podido, David puede, yo también quiero eso que han hecho ellos para conseguirlo. Y va por ahí, de que quiero que la gente esté más sana, esté más fuerte, no solamente por la estética, sino también por la salud y también porque es lo que menos se ve y de lo que también se habla poco, que tiene muchas ventajas a nivel psicológico, a nivel mental, y esto al final en la pandemia se vio que mucha gente estaba afectada pues, por la volatilidad de todo esto, el tema también de inestabilidad laboral, los ERTES, el estar encerrado cuando disfrutábamos de libertad y ahora poco a poco volvemos, pero todavía quedan secuelas por bueno, restricciones de horarios, toques de queda, negocios que no abren las horas que tienen que abrir como antes, entonces como el entrenar te va a ayudar a ser más fuerte en muchos sentidos y es más allá de la estética, más allá de lucir cuerpo en verano, sino es bienestar por y para ti y para siempre. Sí, es interesante lo que tú comentas, Paul, porque el estilo de vida se contagia, para bien o para Sí, mal, se contagia porque, bueno, obviamente yo creo que siempre esa persona de repente más débil, yo creo que es la que se termina contagiando, por eso decía, para bien o para mal, con esos hábitos de esa persona, de esa compañía. Entonces yo creo que es importante lo que tú comentas de justamente promover esos hábitos saludables, no únicamente ya por un tema estético, sino ya más bien por un tema de salud, sobre todo en este contexto que hemos vivido el último año y medio prácticamente de pandemia, es mucho más importante. De hecho, cada vez hay más estudios
que relacionan justamente esa gravedad del COVID con ese sistema inmune débil, ese sistema inmune debilitado. Entonces creo que es interesante y hacerle entender a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, de que es posible entrenar en casa, de que muchas veces yo creo que también el mito parte del hecho de que, claro, no vas a poder conseguir ni mucho menos el cuerpo de Arnold entrenando en tu casa, pero yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí, que nos están viendo, que nos están escuchando, querrán un cuerpo relativamente normal, o sea, un cuerpo definido, un cuerpo musculoso, pero dentro de unos parámetros normales, ¿no? Nada extraordinario. Yo creo que muy pocas personas aquí querrán irse a competir de repente a un Mister Olympia. Entonces, teniendo eso en cuenta, obviamente, yo creo que el entrenamiento en casa es factible para todos. Y yo quiero, de hecho, te lo planteé antes de hacer de este en vivo, quiero que todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo salgan de aquí hoy, luego de haber escuchado esto, pues justamente con la habilidad, con la capacidad de diseñar su rutina para entrenar en casa. Entonces, yo creo que si quieres, Paul, vamos a meternos ya directamente en materia. Y a mí me gustaría empezar a hablar por lo que son esas variables fundamentales del entrenamiento en casa, que por eso te comentaba antes que aquí pareciera que hablamos siempre de lo mismo, porque hace unos días estuve por aquí con Joseca y estábamos hablando también de variables de entrenamiento, ¿no? Y se van a dar cuenta, quien haya escuchado el episodio con Joseca y quien esté escuchando este episodio contigo, Paul, que hay muchas cosas de las que hablamos con Joseca que se van a repetir aquí. Y no es porque no haya más nada de qué hablar, sino que básicamente las variables son iguales, o sea, las mismas variables que deberías estar cumpliendo en tu entrenamiento de gimnasio son las que tienes que estar cumpliendo en tu entrenamiento en casa. Entonces, si quieres, Paul, si quieres vamos a mencionarlas, por lo menos las principales, las variables principales del entrenamiento, y luego nos vamos a enfocar en las que consideremos, digamos, fundamentales dentro de todas las variables que pudiesen existir. Sí, mira, creo que la de la que menos se habla y la que tiene cierta importancia, sobre todo cuando entrenas en casa, que se dispone de menos material, es la del tempo. La gente solo suele pensar en hacer el movimiento a X velocidad, pero no se detiene a analizar o a pensar de que puede hacerlo más lento, con pausas en las diferentes partes, ¿vale? Entonces, para quien nos esté escuchando, el tiempo al final viene a ser el ritmo del movimiento en el que se hace el ejercicio, ¿no? Y si analizamos el ejercicio en sí, podemos ver que hay cuatro partes, ¿no? La parte inicial, supongamos que es una sentadilla, estamos de pie arriba, ¿vale? Ahora, cuando nos concentramos en bajar, vendría a ser la parte excéntrica. Cuando estás en el punto más abajo de tu sentadilla, dependiendo también de tu movilidad, importante, puedes aguantar la parte isométrica allí y luego ya vendría la parte concéntrica, que es, digamos, la parte del esfuerzo que estás allá arriba empujando, ¿vale? O sea, ya tienes ahí 4 puntos que tú puedes variar. O sea, por ejemplo, bajar lento 3 segundos la sentadilla, aguantar 3 en isométrico, desde fuera parece poco, pero cuando lo haces, aunque tengas poca carga, dices, joder, es que cuesta subir porque estás perdiendo el ciclo de estiramiento-acortamiento. O sea, esa velocidad, esa inercia la estás perdiendo allí. Y si lo haces con la variable del tiempo, dices, hostia, es que me está costando más y no estoy disponiendo de cargas como puede estar en casa, y con tu peso corporal, si estás empezando a entrenar, lo vas a notar todavía más. Y un punto a favor de esto es que te hace mejorar la técnica, porque es de controlar cada parte del movimiento, y considero que hay que tenerla muy en cuenta, porque aparte de ganar fuerza, de que requiere poco material, el beneficio de mejorar la fuerza y la técnica a la vez, con un riesgo muy bajo, es un plus que hay que tener muy, pero que muy en cuenta. Vale, seguimos con el trabajo unilateral, que en casa, desde mi punto de vista, cobra más importancia, porque tienes menos material, no tienes pesas o mancuernas, quizás dispones de gomas o un TRX, pero el trabajo unilateral consta de, bueno, de trabajar las extremidades por separado. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho, porque si tenemos un lado bueno y un lado malo, y también es como equiparar fuerzas de tu lado menos dominante, ¿no? Pero es que además, con el trabajo unilateral, lo que haces es que activas más el core. Claro, la gente dice core, ya escucha un poquito más, pone más atención porque le gusta. O sea, es como core, abdominales, verano, ya para aquí un poco más de oreja, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, si queréis probarlo en casa o en el gimnasio, donde, bueno, en este caso en casa, que es el episodio, de hacer un press banca con una mancuerna solamente, empujando con un brazo. O sea,
inconscientemente el abdomen está diciendo, hay un brazo que tira, otro que no, y se activa. Si tú encima te concentras, lo vas a activar todavía mucho más. O, por ejemplo, la sentadilla búlgara, que ahora está, digamos, tiene más conocimiento y suena mucho por redes, también. Evidentemente, desde mi punto de vista, el trabajo unilateral de tren inferior carga más que el tren superior. Porque, por ejemplo, en la sentadilla búlgara, si tú haces una serie con una pierna, tienes que descansar, aunque sea un poco, para ir a la siguiente, porque la pierna que está colgada también trabaja y la que está apoyada también. Pero en el press banca, enfocas con un brazo y el otro no está haciendo ningún tipo de esfuerzo ni nada para que decir, hostia, tengo que descansar para seguir. Entonces, tiene esa ventaja, ¿vale? Y, por ejemplo, también la metodología de entrenamiento en casa, ¿vale? En el gimnasio se ve que hay gente que hace super series y demás, que, bueno, al final consta en hacer varias series de diferentes ejercicios sin descanso, ¿no? Entonces, puede ser que sea del mismo grupo muscular, o de los diferentes, o de grupos musculares antagonistas, es decir, bíceps, tríceps, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esto? Que tu cuerpo tenga más estímulo en los músculos y que el tiempo de descanso sea la transición solamente. Estás entrenando con intensidad, ¿vale? Y acortando el tiempo de la sesión, que hay gente que dice, no, es que no tengo tiempo, pues puedes meter super series y listo. Entonces, importante que sea de manera óptima. Es decir, cuando estoy haciendo la serie de cada ejercicio, estoy haciéndolo pensando en esa serie, no estoy pensando en el siguiente, ni pensando, hostia, si estoy haciendo dominadas y luego va a fondos de tríceps, acabaré cansado después. Hay que, sobre todo, sentir cada movimiento cuando toca. Bueno, pero creo que Porque eso nos pasa en el entrenamiento, Paul, y nos pasa en la vida en general, ¿no? Vamos siempre haciendo cosas y pensando en lo siguiente, siempre tenemos la cabeza en otro lado. Yo creo que es una buena recomendación, no únicamente ya de cara al entrenamiento, sino de cara a la vida en general, poner el foco en lo que realmente tenemos enfrente y a lo que realmente estamos haciendo en ese momento. Hay dos cosas que yo quería destacar porque me gusta el hecho de que no te has ido por las variables que siempre se suelen mencionar. Y me parece interesante eso porque, como tú dices, primero que nada, el tema del tempo lo considero también muy importante porque la mayoría de las personas corren a través de las series. O sea, yo creo que va también muy atado a lo que tú comentabas del hecho que siempre estamos pensando en lo que viene. Entonces, claro, estamos haciendo una serie y no estamos realmente concentrados en esa serie. Entonces vamos corriendo, vamos a máxima velocidad y yo creo que esa la importancia de controlar el movimiento y de realmente aprender a controlarlo en cada una de esas fases del movimiento es de vital importancia aún entrenando y yo creo que aún más entrenando en casa porque te ayuda justamente a aumentar esa intensidad, ese esfuerzo percibido cuando estás trabajando de repente con cargas más bajas. Yo creo que por eso el tema del tempo es importante, a pesar de que no suele ser, digamos, de esas variables principales, fundamentales en el entrenamiento, pero yo creo que en casa cobra mayor importancia por el tema del control justamente del ejercicio. Y yo creo que va aunado con el tema de la intensidad justamente por lo que tú comentabas, que muchas veces en casa se tiene la creencia de que no se puede llegar a entrenar intensidades altas como en el gimnasio, porque uno tiene la idea de que la intensidad está ligada con la carga del entrenamiento, con la carga del ejercicio, perdón, con el peso. Y no va a ser así. Ya vamos a entrar más adelante en el tema de la intensidad y el esfuerzo percibido y yo creo que allí se van a aclarar un sí. poquito más las cosas. Lo otro que tú mencionabas era de técnicas avanzadas. Y yo creo que es interesante porque si bien dentro del gimnasio yo más bien intentaría dejar las técnicas avanzadas por fuera porque ya con la carga del propio ejercicio, con el peso que estemos utilizando, ya de repente buscar algo más allá, de repente no tendría sentido, pero estando en casa hay muchas de estas técnicas que ayudan justamente a mejorar justamente lo que es el esfuerzo que se percibe a través del ejercicio y llegar realmente a esa intensidad que necesitamos para llevar el estímulo al músculo. Entonces, antes de seguir con las variables, Paul, a mí me gustaría meterme en algo que yo creo que tenía que ser el principio del todo y era justamente el estímulo. Porque claro, aquí vamos a hablar también de lo que es el volumen de entrenamiento, como la cantidad de series por grupo muscular, de lo que es la frecuencia también, dependiendo de cuántos días a la semana dispongas para entrenar y la selección de ejercicios. Pero nada de esto va a tener sentido, va a cobrar sentido si no hay un estímulo correcto. Y muchas veces se suele pensar
de que ese estímulo solamente se puede llevar a cabo o se puede llevar al músculo que quieres trabajar si lo estás haciendo en un gimnasio. ¿Por qué ese estímulo o cómo puede ser ese estímulo igual al trabajando en casa al que pudieses realizar o al que pudieses conseguir trabajando en un gimnasio? Sí, mira, el cuerpo no entiende le da igual si hay una carga, si una barra, una mancuerna, una barra de dominadas o una máquina con poleas o una goma, tu peso, o he visto gente haciendo peso muerto con el sofá de su casa que se sentaba la madre y le tiraba peso muerto en pleno confinamiento. El cuerpo entiende de tensión muscular, de estrés metabólico y de una fuerza que se opone a ti. O sea, es decir, cuando tú estás haciendo algo en el gimnasio, o sea, una sentadilla, tú quieres llevar la barra de abajo arriba, perdón, de arriba abajo y de abajo arriba. Es bajar para volver a subir. Es simplemente mover la carga del punto A al punto B. Igual que un press banca del punto A al punto B, así por X número de repeticiones y X número de serie. Entonces el cuerpo, eh, evidentemente, sabe que no es lo mismo porque tu cerebro te dice no es lo mismo entrenar en casa que entrenar en el gimnasio o en un box de CrossFit, pero sí que entendiendo eh, en los patrones de movimiento, por ejemplo, un empuje puede ser un press banca, una flexión, o con TRX generando resistencia, perdón, con goma generando resistencia en una flexión, o una flexión bajando lentamente, aguantando isométrico y empujando. Entonces, hostia, te puede parecer, evidentemente, porque tú tienes que notar que trabaja el pectoral en este caso y, sobre todo, para que el estímulo, digamos, se llegue a afinar todavía más, es que estemos pensando en lo que he de sentir en ese momento. O sea, tengo que notar que cuando tengo que empujar con todo. Es decir, tengo que, yo qué sé, hacer que el suelo se hunda en este caso, ¿no? Y pensar en ese grupo muscular, de cómo pues, estoy empujando fuerte. Evidentemente, la técnica correcta hará que ese movimiento sea todavía más eficiente, pero el tema es de que poco a poco nos concentremos más. Si, por ejemplo, no tenemos mancuernas y tenemos una goma y no es muy resistente, puedes doblar la goma y hacer, por ejemplo, curl de bíceps o una extensión de tríceps. O sea, esa resistencia equivale, entre comillas, a unos kilos. O Pero tú no combinar sabes, la sí, goma con la mochila. O sea, con siempre la tienes. mochila, sí. Y si no, pues buscarte el ejercicio unilateral que tú bien mencionabas para justamente pues Sí, darle mayor resistencia a una de las extremidades primero y luego a la otra. Yo creo que totalmente. lo fundamental es ir buscando todas esas alternativas que nos presenta el mundo del entrenamiento. Claro, y también, claro, depende del nivel de la persona, pero por ejemplo, quien empieza de cero y no puede hacer una flexión, quizás puede hacerla apoyada encima de la mesa o en la encimera o de rodillas en el suelo. Ahí entramos en otro punto que vendrían a ser los planos y los ángulos, pero ¿se puede adaptar para empezar un nivel intermedio? Sí, o sea, yo entré en confinamiento en casa porque no quedaba de otra, no me planteaba el parar, porque sabía que el día que volviese, quería volver, entre comillas, en mi mejor estado de forma disponible, porque sabía que si paraba el tiempo que fuese, que dijeron 2 semanas en España y luego fueron 2 meses, sabía que el de aquí iba a volver, si no me movía, iba a verme peor en el espejo, no iba a estar bien conmigo mismo, iba a volver frustrado porque no estaba levantando las cargas que levantaba previamente. Y el Y también deterioro en decirlo, salud. evidentemente. Y también eso de decir, estamos en una pandemia que la gente estaba mal y la salud era algo primordial, y es primordial, lo que hasta que no te pega una hostia en la vida no te das cuenta, es como entrenas porque es salud, es vida, te da energía, y también esa que te oxigena el cerebro, porque ves tantas noticias negativas, WhatsApp de no sé qué, cifras que no sé cuánto, cada semana te decían que otra semana más, era una vía de escape importante, pero sobre todo lo que hemos dicho antes, David, que es cuando estamos entrenando, nos centramos en el entrenamiento. Y así con cada ejercicio y así cada repetición. Por eso lo del estímulo, la conexión músculo-mente es importante. Es decir, tengo que empujar o tengo que traccionar, tengo que activar el dorsal cuando hago dominadas. Al final, mucha gente empezó por ahí y está siguiendo a día de hoy. Después de un año ha cambiado su vida para bien y es importante ese del estímulo. Claro, también otro punto que viene a ser una variable importante es el rango de movimiento. O sea, tú puedes, por ejemplo, hacer repeticiones parciales, ¿vale? Pero tienes que saber por qué y para qué la estás haciendo. O sea,
una sentadilla media, si no puedes bajar más porque tu movilidad no da para más, ok, pero si la haces porque sí, o por vagancia de no bajar más, porque te cansa más y no quieres sentirte tan cansado, es un error. Aprovechemos el rango de movimiento pues para trabajar y activar más fibras musculares, que también es lo importante. Y lo que siempre digo es que lo que no se utiliza se atrofia, y el cuerpo es así. Si no utilizas toda esa movilidad, la vas a ir perdiendo, esa fuerza, lo pierdes y nos interesa eso, ¿no? Para que también ese estímulo sea mayor. O sea, para mí el rango de movimiento y el estímulo van muy, muy de la mano. Bueno, ¿Por y qué? Porque de hecho el viernes de la semana pasada compartía por email un estudio que se había hecho comparando lo que era una sentadilla parcial a una sentadilla hasta los 140 grados aproximadamente. Y se demostraba justamente lo que tú mencionabas, de que el aumento de fuerza y de masa muscular era mayor cuando la sentadilla era una sentadilla profunda. Claro, allí ya en una sentadilla te ves un poco más limitado porque si la persona no tiene movilidad, no tiene claro, movilidad del tobillo, etcétera, de repente se le va a dificultar llegar hasta esa profundidad. Pero a mí me gustaría, Paul, meternos ya en lo que sería lo que es la intensidad. Yo creo que va muy de sí. la mano Y es lo que con ya el, toca. con el tema, sí, porque venimos hablando de lo que es el estímulo, de cómo llevarle ese estímulo, de que el cuerpo no entiende de espacios, ni de mancuernas, ni de garrafas de agua, Bueno, sino que entiende en realidad es de ese estímulo. Entonces, ese estímulo yo creo que para llevar el estímulo correcto al músculo que quieres trabajar, es importante llegar a esa intensidad, a ese esfuerzo percibido cercano al fallo muscular. Y se suele relacionar mucho este fallo muscular con justamente las cargas del gimnasio, el peso. Y yo quiero que tú aquí pues seas quien aclare cómo llegar, o sea, qué tan importante es llegar cerca de ese fallo muscular y cuáles son las estrategias que se pueden buscar para llegar cerca de ese fallo muscular entrenando en casa. mira, antes de entrar en materia, saber cuáles son tus límites es haber llegado al límite. Es como, yo qué sé, gente que empieza a entrenar y el entrenador o el amigo del gimnasio o el monitor le dice, no, tienes que tener un RPE 9 o un RIR 1. Y igual este chico o esta chica no sabe cuál es su límite de decir no puedo más. O sea, es decir, hago una sentadilla y tiro la barra. O sea, tienes que vivirlo para saber dónde está y lo que se siente. Sobre todo lo que se siente y a partir de ahí eh, saber tu escala, ¿no? Porque lo puedes medir por escala del esfuerzo percibido, lo que viene siendo el RPE, ¿vale? Que es una escala del 0 al 10. Y el 10 es que no puedes hacer ni una más. O sea, no. O sea, ya es tu máximo y ahí has petado, ¿vale? Y otra que para depende de qué personas puede ser más fácil, que viene a ser el RIR, las repeticiones en recámara, que al final es más sencillo decir, hostia, si tengo que hacer flexiones y tengo un RIR 1, es como que me dejo una en recámara. O sea, podría hacer una más, pero no lo estoy haciendo. Eso creo que para mucha gente, sobre todo que está empezando o quiere ya ir un poco más allá, le será más fácil, pero siempre y cuando sepa cuál es el límite. Si mi límite es, yo qué sé, son 20 flexiones y ahí ya muero, sé que si hago 20 estoy en el fallo. Si hago 19 tengo que ir 1, por ejemplo. Pero hay que vivirlo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, nunca, eh, yo siempre digo que si nunca has llegado, o sea, porque claro, tú hablabas del esfuerzo percibido, el RPE, que es una escala del 1 al 10. Yo soy más partidario de este porque, no sé, se me hace mucho más fácil de percibirlo a nivel de esfuerzo físico, ¿no? Si tienes un 10 que es el máximo, pues intentas llegar a un 7 o un 9. Pero es lo que tú dices, si nunca has llegado a ese 10, ¿cómo vas a saber realmente que estás en un 7 o un 9? O sea, a ti te pueden decir, no, la intensidad tiene que estar entre un 7 y un 9, que es cercana al fallo muscular. Perfecto. Pero es que si nunca has llegado al 10, ¿cómo sabes si estás realmente claro. allí? Y yo quería dar el ejemplo porque yo realmente cuando es una de las pocas veces que yo creo que uno llega a experimentar realmente lo que es el fallo muscular fue haciendo escalada, que tú te das cuenta de que el músculo del antebrazo no te responde, o sea, no te permite apretar la mano para aguantarte a una de las piezas. Y ahí tú te das cuenta que es el músculo que ya dice, basta, que hasta aquí llegue yo y no doy más. Entonces, claro, es también hacerle entender a las personas que nos están escuchando y nos están viendo que, porque muchas veces sentimos una quemazón muscular y la gente suele pensar de que ya allí está el límite,
cuando empiezas a sentir esa quemazón en el músculo cuando estás haciendo sentadillas, y muchas veces cuando empiezas a sentir esa quemazón estás todavía muy lejos del fallo. A Sí, mí hay una práctica que me gusta bastante y lo utilizamos con nuestros asesorados, es que te hagas una marca mental. Es decir, si estás haciendo un curl de bíceps, por ejemplo, pues simplemente cuando empiezas a sentir la quemazón y ya hubieses acabado allí la serie, simplemente hacerte una marca mental y decir, bueno, aquí estoy en la serie, aquí estoy en la repetición 14 y continuar. Y sigues hasta que realmente, si no es un fallo técnico porque te empiezas a balancear sí. o a compensar con otros músculos, que ya el bíceps pues no te dé más como para subir la barra, entonces allí comparas en qué momento fue que sucedió eso y cuándo tú realmente hubieses abandonado. Y te das cuenta pues que habrás quedado, como muchos estudios han demostrado, de que la mayoría de las personas estamos entrenando o entrenan muy lejos de ese fallo muscular. O sea, no llegan a quedar cerca de ese fallo muscular como para que el cuerpo, como para que el músculo se lleve realmente ese estímulo necesario. Entonces, si quieres, me gustaría meternos en lo que es la frecuencia y el volumen, que yo creo que son interesantes, sobre todo en tema de entrenamiento en casa, porque van a depender sobre todo de cuántos días tengas disponible. Entonces, si quieres, empezamos con el volumen de entrenamiento Sí. y empezar por definirlo, porque de repente la palabra volumen de entrenamiento no les dice nada. Empezar por definirlo y cómo y a qué número tenemos que apuntar cuando estamos empezando a entrenar en casa. Sí, bueno, el volumen vendría a ser, digamos, si nos ponemos muy teóricos, multiplicar series por repeticiones, pero importante, o sea, se puede sintetizar en lo que estás haciendo en la parte de entrenamiento, pero diferenciar que las series de calentamiento, las series de aproximación, no son parte de este volumen de entrenamiento, o sea, no cuenta, o sea, son series y repeticiones efectivas con la intensidad que hemos dicho antes, es decir, de estar en un RPE entre 7 y 9 y un RIR entre 3 y 1. O sea, todo lo que sea fuera de eso no entra dentro del volumen de entrenamiento. Si algún día, por lo que sea, tienes una serie al fallo, evidentemente contabilizaría, pero si está por debajo, no vendría a ser una serie efectiva. Porque el músculo nos está llevando ese estímulo óptimo que queremos, ¿no? O sea, es como que si la gente que nos escucha está ahí apuntando, todo va encadenado. O sea, si tiene una serie y una condición efectiva, pero es que además tiene que ver con la intensidad, con el estímulo, con el room también que tengas, con el tempo. O sea, es una manera de verlo. Y lo que comentábamos antes de iniciar la entrevista es que es aconsejable empezar con el mínimo y cada semana vas aumentando. ¿A qué me refiero con el mínimo? De que no pensemos voy a entrenar todos los días o voy a estar haciendo 20 series de pectoral cada día, por ponerte una exageración. Es, bueno, si la semana tiene 7 días, ¿vale? Que ahora metemos la frecuencia, pues entrenaré, pues para empezar 3. Y de esos 3, pues haré full body los 3 días, pero cada día me enfoco en una parte diferente. O sea, como que sea la parte principal, pues un día pierna, otro día la parte pectoral y otro día la parte dorsal. O vuelve a ser pierna, ya depende del objetivo de cada persona, pero si, en ese caso habría frecuencia 3, porque es un full body de 3 días, pero el foco está puesto en un grupo muscular diferente. Y a partir de ahí tú ves qué volumen puedes tolerar y vas a más, porque si empezamos por el máximo, igual te lesionas, te haces daño, las agujetas van a ser insostenibles y vas a querer abandonar. Entonces empiezas por lo mínimo y semana a semana ve progresando, aumentando el volumen y también decir que más es más y mejor es mejor, porque hay gente que cree que, bueno, si estoy haciendo más series, más repeticiones, es mejor. No tiene por qué, porque hay un punto en el que no vas a progresar, te vas a estancar y también hay un desgaste también de las articulaciones, que igual estás Sí, haciendo... empieza a ser mayor la fatiga que estás acumulando Sí, que el estímulo que se está llevando el músculo también. ¿Y cuál sería, Paul, ese mínimo volumen al cual debería apuntar una persona que entrena en casa? ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería ese número? yo me preocuparía, por decirlo de alguna manera, en el mínimo volumen efectivo, en el mínimo volumen que podría avanzar, ¿vale? Y esto lo podremos mirar de manera semanal. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de manera diaria, cada sesión tiene un objetivo diferente. Por ejemplo, a nivel volumen efectivo para códice, por ejemplo, pues entre 8 y 12 series, pero evidentemente que sean de calidad, el estímulo sea óptimo, que estemos cerca del fallo,
¿vale? Y, por ejemplo, un grupo muscular más pequeño, como vendría a ser el bíceps, estaría entre 8 y 14 también. Entonces, depende de qué, también de la persona y de las habilidades que tenga para interpretar el esfuerzo que tenga. O sea, que hace, perdón, porque al final dependemos un poco de eso. O sea, no es una ciencia de A, B, C y todo el mundo tiene que hacer 12 series de cuádriceps, 8 de bíceps y de core una, por ejemplo. No, o sea, hay gente que, entre comillas, puede responder más. Al final, la genética tiene un factor muy, muy, muy pequeño, pero de que también la experiencia de cada persona es diferente. O sea, yo, por ejemplo, en tren superior, a poco que haga, o sea, se me nota en las extremidades, los bíceps, los tríceps, y es como, vale, ahí, en mi caso, suelo meter menos volumen. De pierna, meto más, también me gusta meter más, pero sí que en piernas no tengo esa facilidad para, para conseguir resultados, ¿no? Entonces, es testear. Entonces, empieza por lo mínimo. Sí, Empieza por lo mínimo y de, luego tirar. Igual que el tríceps. Tríceps, pues puede ser 6 series para empezar, pero también tengamos en cuenta una cosa, que en ejercicios multiarticulares, por ejemplo, press banca, interviene el tríceps. O sea, que no que intentemos tener la suma de las dos partes. Es decir, si trabajo press banca, cuente pectoral y que cuente tríceps. Porque si no estaríamos haciendo un montón de series y ya nos iremos a un volumen máximo adaptativo o incluso a un volumen máximo recuperable, que estaremos ya por encima de 20 series, porque las sumas se nos van por todos lados, ¿no? De tener en cuenta qué músculos principales intervienen. y Si no, va a hay ser gente que lo que suele hacer complicado. es sumar media serie. Es decir, si estoy haciendo un press banca y sé que está interviniendo el tríceps, lo que le hago es sumar media serie a lo que sería el tríceps, también dependiendo de qué variante de press banca estés utilizando, ¿no? Sí, Y eso también es muy buena. sí, porque es una forma de contabilizar, no la totalidad de la serie, porque de repente, pues, se supone que el foco estaría en su mayor parte en lo que es el pectoral, Ujú. pero sí que estás tomando en cuenta esa participación de ese músculo, como sería el tríceps, en lo que sería el press de banca. Y yo quería decir de que también esto va a depender del nivel de experiencia Claro. y el problema está en que muchas veces sobreestimamos nuestra experiencia dentro del gimnasio porque lo relacionamos al tiempo que llevamos entrenando y el nivel de experiencia. De hecho, lo vamos a ver el día jueves en un en vivo con Jonathan, que también es colaborador de esta comunidad. Es justamente cómo determinar o cómo se puede llegar a determinar el nivel de experiencia de cada persona, porque mucha gente, cuando tú le preguntas, ¿y cuál es tu experiencia en el gimnasio? Dice, no, es que yo soy avanzado porque tengo 10 años, pero de repente llevan 10 años y no han progresado nada o han progresado Claro, muy poco, o progresaste el primer año porque eras novato, eras principiante, claro. y pues al oler una pesa, pues de por sí tu músculo y tu cuerpo va a responder, ¿no? Porque si nunca, si nunca has olido, nunca has tocado una pesa, lo más normal es que tu cuerpo responda fácilmente. Entonces a mí un punto de partida siempre me gusta decir que sea entre 6 y 10 series por grupo muscular. Es lo que tú dices también, Sí. va a depender del objetivo de cada persona, de cuál sea realmente a lo que quieras llegar en ese desarrollo muscular en tu cuerpo. De repente para las mujeres pues habrá que darle prioridad a lo que es las piernas y los glúteos. De repente en un hombre querrá darle prioridad pues a otros músculos como son el bíceps y el mismo pectoral. Y a mí me gustaría, Paul, para meternos ya, antes de meternos de lleno en la parte práctica y que hagamos un par de ejemplos de cómo programar una rutina en casa, meternos en lo que es la frecuencia, que ya la has mencionado, porque si habías comentado, si fuese una rutina de tipo full body de 3 días por semana, pues estaríamos hablando de una frecuencia 3. Entonces, pero claro, sucede yo creo que un poco lo mismo con el término volumen de entrenamiento. Si hablamos de frecuencia de entrenamiento, se te pueden ocurrir mil cosas menos, menos el concepto en realidad de lo que estamos hablando, porque de repente no estarán habituados. Entonces, definir lo que sería la frecuencia de entrenamiento y cómo se puede jugar con eso para acomodar nuestros días de entrenamiento a la semana para cumplir con esa frecuencia mínima según la evidencia científica que sea lo óptimo para conseguir resultados. Mira, frecuencia de entrenamiento lo podríamos resumir en cuántas veces entreno ese grupo muscular o ese patrón de movimiento, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si a la semana hago 2 veces press banca, entre comillas, estoy metiendo 2 veces pectoral. Pero aquí vamos a lo que dijimos antes, ¿no? Al tema del volumen, porque si cada sesión tiene un objetivo diferente, siguiendo el ejemplo del full body, igual el día que enfoque pectoral como objetivo, eh,
le damos frecuencia 1, pero el día que no le estamos dando el objetivo, igual la frecuencia es 0,5. Entonces, lo importante es que la frecuencia semanal sea por lo bajito, 1,5. Lo óptimo sería 2, 2,5. También depende de la recuperación que tenga cada persona y también el estilo de vida, porque alguien que trabaje en la obra y le metas una frecuencia de 2,5, igual no acaba de recuperar, pero quien trabaje en un supermercado o que trabaje en una oficina o que trabaje en un sitio que no le implique mucho esfuerzo físico, puede tolerar un 2,5. 3 ya me parece bastante, y también teniendo en cuenta de que 3 ya sería como para gente muy, muy avanzada, de que recupera y que prácticamente su prioridad, un número 1 es el entrenamiento, porque quizás se dedica a competir o le gusta muchísimo o vive de su imagen. También puede ser que hay un modelo o algún culturista que diga, bueno, yo no compito porque estoy retirado, no me apetece, pero me llaman para revistas o para películas o lo que sea, y es una prioridad. Entonces, es importante que nos paremos a analizar que, siguiendo el ejemplo del full body, qué objetivo tendría cada día. De no solo la parte también, por ejemplo, si mi prioridad es enfocarse en piernas y hago frecuencia de pierna 2, que el objetivo no sea seguido. Es decir, no lo voy a hacer el día 2, 3, pierna, porque no vas a recuperar y el día 3 no vas a tirar y no vas a entrenar de manera eficiente. Y también, Mira, y perdona que te interrumpa, Paul, porque sí, hay un tema interesante. Estaba viendo en estos días justamente un estudio en futbolistas y se habían dado cuenta de que 48 horas después de haber realizado su partido de fútbol, no habían aún recuperado en su totalidad esa capacidad muscular. Entonces, y bueno, y te lo comento porque ahora todo para quien sea futbolero y esté por aquí escuchándonos o viéndonos, ahora con todo el tema de la Superliga, que prácticamente te meten más de 20 partidos al año adicionales a los que ya jugaban, pues los jugadores van a tener que jugar con esto. El hecho de entender y de saber qué capacidad de recuperación tienen para no caer en toda la cantidad de lesiones que generalmente hay en una temporada. Entonces, esto es totalmente transferible o se puede trasladar a lo que es el entrenamiento de fuerza, sea en el gimnasio o en la casa. Entender de que tu cuerpo necesita un tiempo para recuperarse y en lo que tú decías, es que si realmente, yo creo que el cuerpo es tan inteligente, Paul, que el cuerpo te va a indicar de que si realmente tú tuviste un entrenamiento efectivo hoy de piernas, mañana no vas a poder entrenar ni que te lo no. propongas ni que estés muy motivado. Y es más, hay veces que el mismo día, sobre todo la gente que conoce el fallo y entrena con intensidad dura, igual el mismo día que hace sentadilla o hip thrust, ese día igual no puede subir escaleras de casa sin pensárselo bastante. Porque dices, hostia, igual coge el ascensor, porque a veces sí que notas mucho. Dices, hoy me he pasado, o que igual tirabas RM ese día o llevas acumulado mucho volumen y te toca hacer una descarga igual. Dices, hostia, igual tengo que subir escaleras y cuesta a veces decir, uff, porque ya notas que al día siguiente las piernas van a estar cao, de decir, no, no aguanto. Entonces, imagínate a alguien que aparte de que tiene que entregar la fuerza, cualquier deporte tiene que hacerlo, o sea, porque es parte de su programación, tiene que correr y no recupera. Cuéntale también los viajes, que los viajes también agotan, parece que no, pero agotan. Y esto hace un par de años escuché una charla de un entrenador de la NBA y decías que la NBA, la pretemporada es entrenar, gimnasio, entrenar, gimnasio, entrenar, gimnasio. Y la temporada es jugar, viajar, jugar, viajar, jugar, viajar, porque no da tiempo de preparar los partidos. La preparación de partidos era ver el vídeo, las claves de defensa, las claves de ataque y jugar. O sea, no había tiempo de decir, bueno, ahora descansamos, ahora no. Pretemporada es semanas de trabajo duro y luego ya pégate los viajes que se pegan de punta a punta prácticamente de las conferencias y del país. ¿Es una manera de verlo diferente? Sí, el fútbol pasará algo parecido con la Superliga, pues quizás sí. Si se acaba de dar lugar a esto, seguramente acabe pasando y los preparadores físicos de los clubes y la educación de los deportistas ha de cambiar en ese sentido. O sea, ya no es entreno y compito, no, es que tienes que tu bloque de preparación y el bloque solamente de competir, porque no tendrás tiempo y como te lesiones, es un Sí, problema y que grave. van a tener que llevar todo, digamos, muy, muy bien medido, ¿no? Todo el tema de la alimentación, todo el tema del Sí, descanso, porque todo va de la mano.
Obviamente, si ya de por sí a los futbolistas de élite le controlan muchísimo todos estos temas, sobre todo lo que es el tema sexo, lo que es el tema sueño, lo que es el tema alimentación, porque todo esto influye de cara al rendimiento en el partido. Entonces, lo mismo sucede con un entrenamiento y era lo que tú comentabas, si realmente estamos haciendo esas series efectivas, nos estamos ubicando en ese rango que tú mencionabas para que la intensidad sea la correcta, tu cuerpo, tu mismo cuerpo te va a indicar de que realmente no puedes enfrentar otro entrenamiento hasta que hayas recuperado por lo menos en su totalidad ese grupo muscular. Entonces yo creo que un poquito para dejar ya claro el concepto de la frecuencia, es simplemente las veces que entrenas un mismo grupo muscular cada semana. Entonces estaríamos hablando, tú mencionabas esa frecuencia 1,5. Generalmente, pues se suele hablar también de una frecuencia 2, una frecuencia 3. Todo va a depender de, como bien mencionábamos, de cuál estructura utilices para organizar tu rutina a la semana. Si quieres entrenar 3 días por semana con una rutina full body, pues estarías enfocándote en una frecuencia por lo menos de 2, 2,5, 3, dependiendo de cómo organices cada uno de esos días. Entonces, antes de meternos ya para un ejemplo práctico, porque estoy seguro que habrán todavía muchísimas dudas por allí con respecto a todas las variables que hemos ido sacando, meternos en la importancia de la selección de ejercicios, sobre todo lo que es el entrenamiento en casa, porque de repente podemos, entre comillas, vernos mucho más limitados a cuando entrenamos en el gimnasio, que tenemos máquinas Matrix de polea, máquinas de estas pendulares, tenemos pesas, barras, tenemos equipamiento a montón y de repente en casa podemos vernos que estamos un poco más limitados. Yo creo que aquí es donde cobra más importancia saber qué ejercicio seleccionar para realmente llevarle el estímulo correcto sin tampoco ponernos en riesgo. Tú de hecho dabas el ejemplo de las flexiones, que hay muchísimas personas que no son capaces de hacer una flexión en el suelo, una flexión normal y con buena técnica también es importante. Entonces, en ese caso, de repente de las flexiones, se puede empezar con una flexión en pared, se puede empezar con una flexión de repente inclinada, que no ofrezca tanta resistencia. En ese caso, pues es bastante sencillo y hay otros ejercicios como los squats que también nos permiten ese tipo de progresión. Entonces, quisiera que fueses tú, Paul, quien nos explique la importancia de la selección de los ejercicios y en qué enfocarse cuando buscamos el ejercicio adecuado para estimular el músculo que queremos trabajar. Sí, o sea, importante esto de que nos quede claro que, o sea, todo lo que hemos dicho antes, el tema de intensidad, el volumen y la frecuencia, va a estar día a día, va a estar en cada sesión y que es imprescindible de que no solamente pensemos en hacer el entrenamiento, sino que pensemos en mejorar, en progresar. ¿Por qué? Porque si haces siempre 10 flexiones, te vas a estancar toda tu vida. O sea, no vas a mejorar. Entonces, que va a llegar a un punto que a nivel físico y de fuerza no vas a ver resultados. Y la gente entrena pues para verse bien en el espejo, por salud y también para ganar fuerza. Ya que le dedicamos tiempo, pues vayamos un poquito más allá en el tema de querer progresar, ¿no? Y esto viene lo de la sobrecarga progresiva, de buscar ese aumento gradual del esfuerzo, ¿vale? Y esto no tiene que ser sin de cargar más peso. En casa es más difícil porque por mucho que quieras no te puedes cargar encima 8 garrafas de agua, no tienes tantas manos ni tanto espacio para metértelas en el cuerpo, pero esto que hará, pues que igual hagas más repeticiones, que mejores la técnica o que acortes el tiempo de descanso también. Entonces, que pensemos eso de que progresar forma parte del proceso y que debemos buscar eso. O sea, no conformarse, siempre voy a levantar mi cuerpo con flexiones y de 10 no paso, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que es el que hemos estado diciendo antes. Y ahora sí, en la selección de ejercicios, pensemos que tenemos que ir de lo general a lo específico, es decir, de grupos musculares más grandes a grupos musculares más pequeños, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque los grupos musculares más grandes van a requerir más energía, más fuerza, más concentración, va a haber más tensión muscular que en grupos musculares más pequeños. Por ejemplo, si me enfoco en el trabajo de tren inferior y primero hago elevación de gemelo y dejo por el final sentadilla, cuando hagas sentadilla no tendrás la fuerza que deberías tener para tirar ese ejercicio. O sea, estás programando al revés. Es como querer construir el tejado y luego las bases y los cimientos de la casa. Entonces vayamos a por el más complejo y luego caemos por entre comillas el más sencillo, que si nos paramos a pensarlo es así. O sea, la sentadilla técnicamente es más difícil que una elevación de gemelo. O
sea, pensemos de lo complejo a lo fácil o de lo general a lo específico, porque al final va muy, muy ligado. Entonces, por ejemplo, es más difícil hacer flexiones que, por ejemplo, un curl de bíceps, siguiendo el mismo caso. Entonces, que pensemos en cuál ejercicio es el más complejo a nivel técnico. Y luego lleva gustos. Hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero pensemos, seamos un poco críticos, objetivos, es decir, voy a ir por el que más complejo es técnicamente y luego acabo por el más fácil y por el camino ir yendo por esa progresión. Evidentemente, depende qué persona, depende qué contexto, sí que puede tener dudas cuál poner antes, cuál poner después, pero lo que está claro es cuál va el primero y cuál va el último. Eso tiene que quedar clarísimo. Luego, pues, no sé si cuál poner. Si primero poner, yo qué sé, la búlgara o el hip thrust o el peso muerto, depende de cómo tengas la sesión puesta. O sea, ni tampoco hace falta que en la sesión pongas 15 ejercicios. No hace falta tampoco meter muchos ejercicios. O sea, al final es que lo que estés haciendo te sea útil a ti y que estés concentrado para llevar a cabo el movimiento en sí. Porque si, por ejemplo, tengo muchos movimientos, vas a acabar muy desconcentrado. O sea, si tienes un patrón de movimiento de empuje, que como objetivo del día, que puede ser flexiones, un press banca o un TRX, lo que estés haciendo en ese día con ese material, digas, vale, la prioridad hoy es el trabajo de empuje, el trabajo de pectoral. Y me centro en eso. Porque si tienes un full body sin un objetivo claro, vas a ir tocando el dominante de cadera, el dominante de rodilla, tracción, empuje, y es como mucho de todo, poco de nada, ¿sabes? Y queda un poco así este sentido, ¿no? Y también que pensemos un poquito lo que hemos mencionado antes, ¿no? Entre 6 y 10 series por ejercicio, pero también que ya eso es más individual, de que en qué me quiero enfocar más, tanto a nivel estético, quien lo haga por estética, y también que se busque el mejorar y en cuál es el punto débil, a nivel muscular, de fuerza, y trabajar ese punto débil. Porque si solamente hacemos lo que nos gusta, lo que se nos da bien, va a haber una diferencia muy grande entre tu grupo muscular que te gusta, el que vas genial, y el grupo muscular débil va a estar, digamos, años luz Rezagado. muy rezagado del otro. Y también voy a, digamos, que nos hagamos una imagen mental de cómo veríais alguien que tiene las piernas muy, muy fuertes y los brazos muy flácidos. O al revés, brazos muy, muy fuertes y tiene de piernas 2 palillos. Se ve raro ya. O sea, es como, ahora que viene el verano, la gente dirá, hostia, quiero verme bien, pues queremos vernos bien, pero puedes potenciar ciertas partes del cuerpo, pero también que se mantenga cierta, bueno, pues Simetría, claro. sí, simetría, que esté el cuerpo compensado, y luego ya pues cada uno lo que más le guste, pero sí diciendo lo de antes, de decir, hostia, del más complejo al más sencillo al nivel técnico. Luego te puede gustar más, te puede gustar menos. O sea, esto funciona así. Y por el camino puedes meter lo que hemos dicho antes, el trabajo unilateral, cambiando el tiempo, y sobre todo que aprovechemos el rango de movimiento. En casa no tenemos máquinas, no tenemos poleas. Te puedes hacer un apaño con una goma y un palo de escoba, como hice yo en confinamiento. No me cargué ninguna puerta, pero claro, no es lo, digamos, ideal, porque igual te cagas la puerta y te quedas sin nada. Si tienes una barra de dominadas que la puedes colgar, genial, pero que pensemos eso, de decir, hay muchas variantes. Por ejemplo, en el caso de la sentadilla, pues puedes hacer sentadilla trasera. Pues en casa, bueno, sentadilla goblet, sentadilla copa, lo puedes hacer. O un front squat, sentadilla frontal, con 2 garrafas apoyadas en la clavícula, con un puñillo de los hombros y listo. O sea, tienes muchas variantes para trabajar. Que tienes un nivel más avanzado, tienes buena movilidad, pues puedes meter un overhead squat. Es bastante más complejo, ¿vale? Pero quien quiera progresar tiene diferentes variantes. Y lo hemos dicho antes, el tiempo. O sea, no es lo mismo una sentadilla normal que sentadilla bajando lento, aguantando el isométrico y luego subiendo lento. Igual te haces 3 repeticiones bien y a partir de la cuarta dices, los segundos pasan muy lentos. Lo que Y, comentábamos antes. y a mí hay una variante que me gusta mucho, sobre todo para las personas que trabajan en casa, que son las conocidas pulse reps, que son Sí. repeticiones a modo de pulsación, que en el caso de las sentadillas, pues básicamente haces media sentadilla, luego haces una sentadilla completa y eso cuenta simplemente como una repetición.
Y eso hace que, pues, que llegues a esa intensidad mucho antes, que en vez de irte de repente por encima de las 30 repeticiones, que lo que va a ocasionar es que acumules demasiada fatiga y realmente no le Y esté poco dando. estímulo. Exacto. Entonces, pues puedes alcanzar con este tipo de estrategias antes esa intensidad y no tengas que irte a tan altas repeticiones. Y Paul, nos estamos quedando sin tiempo, entonces me gustaría meterme en un ejemplo práctico. Yo te voy a poner un caso en particular Ujú. y vamos a intentar, variable por variable, explicarle a la persona que se puede identificar con ese caso en particular cómo debería programar su entrenamiento para que se lleven algo más práctico ya para casa. Uno de los casos más Perfecto. particulares, bueno, una persona, ya estamos limitando a las personas que entrenan en casa. Vamos a pensar en una persona que no tiene ningún tipo de material, tendrá lo normal, una mochila, de repente comida para meterle peso dentro de esa mochila, pero vamos a imaginar que no tiene ni ligas de entrenamiento, no tiene mancuernas, no tiene ningún tipo de material extra. Y vamos a suponer que esa persona pues quiere comenzar, quiere partir de menos a más y quiere comenzar por entrenar 3 días a la semana. Si quieres, empecemos por lo que sería cómo cuadrar ese volumen mínimo que hemos hablado de entre 6 y 10 series por grupo muscular y intentando también pues apuntar esa frecuencia de entre 2 o 3 veces por semana. ¿Cómo lo haríamos si esa persona pues quiere entrenar 3 días a la semana nada más? Sí, mira, en este caso vamos a ir por el volumen de entrenamiento primero, ¿vale? Luego ya metemos la frecuencia, pero el volumen de entrenamiento nos plantearíamos un entrenamiento en el que hayan entre 5 y 7 ejercicios, más o menos, ya en función del tiempo que disponga la persona Por día. y, y por día, sí, por día, perdón, por día. Y a partir de ahí, en cada ejercicio, 3 4 series, ¿vale? Porque al final, si metemos igual 5 son muchas series y al final generas mucha fatiga y poco estímulo y las series igual serán entre comillas efectivas, pero no serán de calidad. El momento no será de calidad y se pierde esa calidad técnica que también queremos que haya, ¿vale? Y en cuanto al número de repeticiones, ¿vale? Entre 8 y 16. Por ejemplo, si dispone de poco material en el tren superior, harás menos repeticiones porque el tren superior hay menos masa muscular y no necesitas estímulo tan grande como pueden ser unas piernas, que igual te tiras más para 16 repeticiones por serie, ¿vale? A partir de ahí, que pensemos siempre en la intensidad, ¿vale? Si alguien no ha probado nunca el fallo muscular, bueno, si por ejemplo le marcan 16 repeticiones, pues que a ver hasta dónde llega. Igual llega hasta 20 o 21, 22 y llega hasta ahí, pues dices, igual tengo que coger y meter más libros o llegar a otra carga más grande o usar el tempo, quizá, ¿vale? Entonces, que juegue con esa intensidad, que una intensidad pues que sea de un RP8 o un RIR 2, ¿vale? O sea, que no bajemos de ahí. Y uno, si son muy novatos, que no sea el RIR 1 quizá de entrada, que se espere, porque lo que hemos dicho antes, empezar por el mínimo y luego subir. Que te sientes cómodo, que ves que puedes tener un poco más, pues bueno, la semana siguiente subes el RP a 9 y el RIR 1. Vas probando y vas viendo qué tal. Entonces, por ejemplo, el primer día de entrenamiento, no sé, lo que hemos dicho antes, la frecuencia. O sea, no meter 2 días seguidos que el objetivo sea pierna. Porque no vas a recuperar en condiciones óptimas y el segundo día no tirarás lo que tienes que tirar. Por ejemplo, sería un full body en el que puedes meter zancada adelante, lo que sería un lunge, ¿vale? Ahí puedes usar la mochila, 2 garrafas de agua, una cada mano o una garrafa en el pecho, ya en función pues, del nivel de cada persona y lo que disponga en su casa. Y después un puente glúteo, ¿vale? Que en este caso sí que usaría de manera unipodal. ¿Por qué? Porque es un ejercicio dominante de cadera y se puede mover muchas cargas. Creo que se puede mover, creo que es el que más cargas puedes mover. O sea, la gente, he visto que gente que levanta peso muerto una barbaridad, pero en hip thrust, gente que no es tan avanzada, levanta muchos kilos. Digo, jolín, pues este levanta kilos, el que sea experto de verdad va a levantar mucho más, que igual no cabe, no hay barra suficiente para meter tantos discos, ¿no? Y como en este caso se puede meter mucha carga, un puente glúteo unipodal, igual, jugando pues con eso, con unas garrafas de agua y si vemos que con garrafas de agua no es posible, jugamos con los planos, es decir, puente glúteo inclinado. Puedes meter la pierna encima de una mesa, es una estantería pequeñita, que sea estable, evidentemente, no queremos que nadie se lesione, y vas haciendo el ejercicio. ¿Que todavía puedes más? El tiempo. El tiempo siempre puede ser una solución para estos casos, ¿no? ¿Vale? A partir de ahí, overhead squat para quien pueda. Quien no pueda, algo que trabajemos el tren superior, porque aunque es una sentadilla, ¿vale?
Lo que nos va a limitar va a ser la movilidad de hombro y la fuerza que podamos ejercer por encima de nuestra cabeza. Puede ser un press de hombro, por ejemplo, ¿vale? Luego, apertura con mancuernas y vuelo de pájaro. Entonces, al final, si veis, hay trabajo de tren, tren inferior, perdón, y trabajo de la parte dorsal del cuerpo. No hay nada de trabajo de pectoral. Porque el día siguiente, el día 2, sí que meteremos trabajo de pectoral, ¿vale? Para enfocarlo bastante en ese sentido, de decir, vale, pues el día 2 voy a ir a fuego con eso, ¿no? Entonces, ¿qué haremos ese día? Pues no tengo material para hacer press banca, no puedo mover garrafas de manera cómoda. Bueno, pues trabajo con flexiones. Como he dicho David antes, puede ser empezar por la pared o apoyado en un mueble o en el suelo. ¿Que vais bien? Pues declinado. Pongo mis pies encima de un mueble o en una silla y las hago contra el suelo. ¿Que todavía vais bien? Pues hay variantes. Flexiones con palma, flexiones Superman, flexiones araña, o sea, muchas alternativas hay por allí. ¿Vale? Unos fondos de tríceps en un mueble, en una silla también, ¿vale? Para trabajar el tema del tríceps, que nos ayude a meter ese volumen, ¿vale? No nos olvidaremos de eso, porque al final pensamos pectoral, press banca y esto, pero aunque hagamos fondos de tríceps, el pectoral incide de manera mínima, pero está, ¿no? Seguiríamos con remo, ¿vale? Remo que puede ser que remo hay muchas formas, puede ser con garrafa, puede ser debajo de la mesa que aguante, por favor, que no se nos venga la mesa encima. Si ves que es estable, El de bien. debajo de la mesa es brutal. O sea, parece una tontería, pero claro, aquí la clave es que cuanto más te inclines debajo de la mesa, más estímulo vas a recibir. O sea, si tú, por ejemplo, tienes menos fuerza, bueno, pones los pies para un poquito más para atrás. Que tienes fuerza, te estiras prácticamente del todo, que quedes estable y lo tiras. Entonces, que no tenéis mesa estable, pues garrafa a una mano y lo vais haciendo tranquilamente. El tema es que al final que os deis cuenta que no hay algo que nos limite, ¿vale? Por ejemplo, también siguiendo de esta manera trabajo unilateral, peso muerto unipodal en este caso. Que para muchos dirán, bueno, peso muerto, ¿en qué grupo lo meto? En espalda, en tren inferior en la parte de isquios. A mí, por ejemplo, en este caso, lo metería en espalda. ¿Por qué? Porque al final el full body 1 del primer día no nos incide prácticamente en la parte posterior y se puede hacer perfectamente, y en este caso lo metería como espalda, ¿vale? Sobre todo en peso muerto, que cuidemos la técnica, la carga que esté muy cerca de las piernas, que no se nos aleje, porque si la carga se aleja de las piernas va a haber más presión en la zona lumbar y ahí ya se extiende el mito de que el peso muerto es malo para la espalda. Es malo si se hace mal, pues como todo, ¿no? Y seguiremos con cool de bíceps también. Al final es un clásico, ¿vale? Pero es un ejercicio que se puede trabajar de una manera muy buena en casa, porque al final 8 kilos para el bíceps con una garrafa de 8 litros ya es. Y diciendo lo que he dicho antes, que son entre 8 y 16 repeticiones. O sea, puedes meterle las que tú creas que sea efectivo. Y también cuando veas que son 4 series, wow, vas a dotarlo bastante. Y si por lo que sea ves que lo llevas bien, puedes hacer biserie con remo o con peso muerto y al final vas acumulando ese estímulo en tu cuerpo, ¿vale? Y el full body 3, ¿vale? Que ya sería el último para no alargarme mucho más, sí que lo enfocaríamos ya otra vez a piernas, porque es el objetivo, digamos, entre comillas, el objetivo, ¿vale? Y que estamos ahí trabajándolo. Ahí sí que me metería sentadilla búlgara, ¿vale? Rock pump, no es tan conocido, pero bueno, al final es juntar la bamba en forma de como que se junten, que digamos, claro, que forme un triángulo y hacer un empuje de cadera, ¿vale? Entonces, aquí en estos ejercicios sí que meteríamos carga, ¿vale? En el front pump, importante que empecemos sin carga para ver qué cómodos estamos, ¿vale? Porque a veces es como una posición un poco rara, pero a la que lo pruebas un par de veces te sientes cómodo. Luego que la carga en el front pump no te genere mucha presión en la zona del bajo vientre o en la cadera, porque al final estamos tumbados y si es incómodo, estás más pendiente de la molestia que no de tirar la carga. Esto como pasa con el hip thrust en el gimnasio, que estás cómodo con la barra, no puedes moverlo, ¿no? ¿Y qué más seguiríamos? Bueno, ahí ya depende de la persona y del nivel también,
¿vale? Meteríamos sentadilla búlgara. ¿Por qué digo también del nivel? Porque al final, sentadilla búlgara, aunque trabajemos de manera unilateral, genera la pierna que trabaja también, recibe ese estímulo. Entonces ahí, si ves que estás recuperado y tal, lo puedes meter. Que no estás recuperado del todo, bueno, pues puedes trabajar los isquios, que es lo que hemos dicho antes, que no está tan metido el trabajo posterior. ¿Y cómo lo puedes trabajar? Lo puedes trabajar con una toalla haciendo un curl de isquio, por llamarlo de alguna manera. Te coges, estás estirado, los pies encima de la toalla, intentas acercar, bueno, haces una pequeña elevación de cadera y con tus talones intentas acercar la toalla a tu culo. Parece una tontería cuando lo pruebas y dices, hostia, me pica el isquio que da gusto. ¿Y cómo acabaríamos aquí? Porque me acabaríamos con ejercicio, por ejemplo, uno de cada, uno de parte anterior y uno de parte posterior del tren superior. ¿Cuáles serían? Al final va a ir un poco a gustos, ¿no? ¿Por qué? Porque disponemos de poco material y también qué punto débil tiene la persona. Lo dejo aquí un poquito más abierto. ¿En qué quieres incidir más? Entonces, hemos visto que hombro hemos trabajado el primer día, lo que sigue aquí metería un poquito más de pectoral y aquí lo que haría algo quizá muy poco visto en confinamiento, que sería coger 2 toallas, una en cada mano y en el suelo de rodillas abrir y cerrar. Aquí el suelo juega un papel importante porque si desliza, genial, si no desliza, cuesta, ¿vale? Entonces empezamos con las rodillas apoyadas y si vemos que vamos bien, sin rodillas. O sea, también te digo que la diferencia entre uno y otro es importante. Yo lo Para que nos... hacía, yo lo hacía con medias en las manos. Me ponía un par de medias en Mira, cada mano y con las palmas abiertas, pues te vas deslizando. Es como una especie de apertura de sí, pectorales. de apertura pectoral. Y ¿Y es difícil brutal. o brutal? Brutal. Una locura. O sea, yo ese ejercicio también lo hice en casa con 2 bayetas. La sumergí un poco a veces, porque a veces no tiraba del suelo. Y la verdad que se nota mucho el pectoral. Dices, hostia, parece una tontería, pero se nota mucho. ¿Vale? Y siguiendo por esta línea, dominadas en el suelo. Pues coges una toalla y haces dominadas en el suelo. Digamos, igual que hacemos el movimiento de intentar acercar nuestro pectoral a la altura de la barra, pues aquí intentas hacer el mismo movimiento, que los codos estén pegados al cuerpo para entender una técnica. Y en ese ejercicio, por ejemplo, de este de dominadas, para la gente que esté empezando sí que metería menos repeticiones, porque vale que el suelo es un factor que nos puede ayudar o nos puede limitar, pero que es un ejercicio muy, muy demandante. Aunque sea en el suelo, en otro plano, hay que tener fuerza para poder tirar bastante. ¿Que no puedes hacerlo? Puedes, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Trabajar con la mesa otra vez, ¿vale? Pero si buscando ese fallo, ¿vale? Buscando ese fallo, eso sí que irías al fallo. Porque si es muy fácil para ti la mesa, puedes ir al suelo directamente, pero si la mesa estás en un punto intermedio, buscaría el fallo, pero no como el primer día, sino cambiando el tempo. Es decir, subo 2, aguanto, bajo 2. Porque al final eso te va a dar fuerza en todas las partes del movimiento de la dominada. Porque la dominada, cuando la haces en barra, técnicamente no es tan fácil como parece, que te dice, bueno, es subir y bajar. No, o sea, tienes que apretar también el glúteo, tirar, que el pecho vaya a la barra y no simplemente pasar la barbilla, que eso solamente lo hacen en las oposiciones, ¿no? Pero con esta estructura trabajaríamos todo lo que hemos mencionado antes, ¿vale? Y lo voy a repetir una y otra vez de que no nos olvidemos del RUM, que no porque estemos cansados o porque tengamos, acortemos el RUM. Que a veces, no, es que cuenta una repe. No lo cuenta. O sea, tienes que marcarte la idea de que la primera repetición ha de ser igual que la última, en el movimiento, en el recorrido, en el estímulo, en la concentración. Porque si en la una estás motivadísimo y en la última dices, estoy reventado, ya quiero acabarlo, estás echando por la borda esa repetición efectiva, esa serie efectiva. Y lo que queremos es que llegues con ese estímulo, con esa intensidad y que vivas el fallo. O sea, se puede llegar a entrenar en casa con fallo muscular, se puede, y más si estás empezando. Es vivirlo, no digo que cada día vayas al fallo, es políticamente insostenible que llegues a esos niveles, pero de sí que lo puedas vivir y que esa estructura, si ves que vas bien, que puedes progresar, la semana siguiente busca ir un paso más allá. Que puedes meterle un día más, bien. Que puedes meter una serie más, también puede ser otra opción. O que puedes meter algún día quizá algún ejercicio más, también es otra manera de enfocarlo, pero que tampoco nos vayamos al blanco negro, todo o nada, porque
ahí llegan las frustraciones, ¿no? Lo hemos dicho antes, David, el tema de empezamos con lo mínimo y a partir de ahí tiramos, porque al final hay imprevistos, tienes trabajo, que si los hijos, que yo qué sé, que tienes algún evento social, Sí, que tenemos que ¿vale? Pero ser somos básicamente personas. flexibles porque Sí, si no, no va a ser sostenible en el tiempo. Y a mí me gustaría repasar rápidamente, muy a vuelo de pájaro, por por la rutina que tú nos has dado como ejemplo, un poco para ir viendo cómo se garantizan cada una de esas variables y esos principios de entrenamiento. Por último, has hablado del tema de cómo ir aumentando, aumentando en series, aumentando intensidad, sí, aumentando en repeticiones, en carga, incluso en ejercicio para garantizar lo que es la sobrecarga progresiva, que progresivo. ese es el principio fundamental que debemos cumplir tanto entrenando en casa como entrenando en un gimnasio. El tema de la intensidad, bueno, ya lo hemos hablado bastante, el tema de llegar a ese cerca de ese fallo muscular para que la serie sea realmente efectiva. Y entender lo que tú decías, el tema del rango de movimiento, que lo tenemos que mantener, porque si Sí, de una serie a otra seguramente pueda cambiar lo que es la intensidad porque lo vas a sentir más intenso, porque vienes más mm, fatigado. Seguramente cambie el tema de las repeticiones porque hagas menos repeticiones también por el mismo tema de la fatiga, pero el rango de movimiento y la técnica siempre debe ser mm. la mejor. O sea, el rango de movimiento lo más completo posible mientras no te veas limitado por tu movilidad. Y el tema eh, de lo otro, se me fue, el rango de movimiento y completar El tempo, justamente sí, no, el tempo, pero estaba hablando era de mantener lo que era el rango de movimiento y la sí, técnica, sobre todo mantener la técnica a lo largo de la serie es sumamente importante. También, bueno, yo creo que lo primero de todas las variables era el tema, primero lo que tiene que ver cada persona es cuántos días a la semana dispone para entrenar, sí, para eso es partir lo de allí importante. pues poder ubicar todas esas cantidades de series, esas entre 6 y 10 series, que yo creo que es lo mínimo para empezar, para ubicarlas o saber cómo ubicarlas a lo largo de esos días y a partir de allí, pues elegir con qué ejercicio vas a estimular a esos grupos musculares en esa cantidad de series. Tú mencionabas entre 5 y 7 ejercicios al día, me parece. Eh, Sí, saber, saber elegir, pues, qué ejercicios para qué grupos musculares y de allí, pues, agrupar justamente para cubrir toda esa cantidad de series a la semana. Y asegurarse de que obviamente estés entrenando o trabajando cada grupo muscular por lo menos unas 2 veces por semana. Entonces, Paul, yo creo que con esto ha quedado bastante claro cómo programar y bueno, y todas estas variables que hemos comentado, estos principios y todas estas estrategias son aplicables también para un gimnasio. No necesariamente estamos limitados al entrenamiento en casa con todo lo que hemos hablado. Todas estas variables son las mismas variables que hay que cumplir a la hora de entrenar en un gimnasio, a la hora de entrenar en un parque. Y bueno, yo creo que ya va a depender de cada persona qué es lo que quiera lograr, cuál sea su objetivo, cuántos días a la semana quiere entrenar, cuál es su nivel de experiencia, que también pues, lo veremos el día jueves en un en vivo junto con Jonathan Pérez. Y nada, me gustaría ya para cerrar, Paul, que si pudieses dar 3 tips súper rápido para esa persona pues que está, sea empezando, o sea que ya tenga tiempo entrenando en casa, ¿cuáles serían esos 3 tips para que su entrenamiento en casa sean realmente efectivos y pueda haber progreso? mira, primero de todo, que la intensidad eh, es una herramienta y no el fin. O sea, el fin no es acabar reventadísimo y tal. La intensidad es la herramienta que te va a hacer que consigas resultados. Y para mucha gente puede ser incómodo el sentirse a llegar muy cerca de ese límite, porque, a ver, hasta que no lo vives muchas veces, no le coges el gustillo. Al menos en mi caso, me gusta sentir esa sensación de estoy muy cerca del fallo, no puedo caminar casi, depende de qué días, en ese momento, pero digo, luego estoy como renovado. Entonces, cuando tú normalizas esa sensación de esfuerzo y ves que te da resultado, porque es lo que te va a dar resultado, dices, wow, esto es la herramienta. O sea, no, el objetivo del entrenamiento no es acabar sin poder con tu alma, que mucha gente confunde cansancio con algo efectivo. O sea, no o sea, las agujetas no es algo que sea efectivo del entrenamiento. O sea, a veces pasa porque llevas mucho tiempo sin entrenar o porque el estímulo ha sido muy, pero que muy grande y no estabas adaptado a eso. Así que pensemos que la intensidad es la herramienta principal prácticamente de esto, porque puedes tener un buen room, puedes tener buena técnica, puedes hacer super series, puedes hacer todo lo que te hemos dicho, pero si estás a una intensidad de un RPE 6, lo siento mucho, pero mi abuelita igual sí que va a hipertrofiar, ¿sabes? Pero
por ahí que sí que quiero ir con eso, con el tema de la intensidad, ¿vale? Y también el segundo punto es que no hay ejercicio mágico. O sea, la selección de ejercicios va a depender de tus gustos, de tu material y demás, pero no pensemos, hostia, voy a hacer todo esto que he visto en internet, que es para tener mejor glúteo, todos los días. Porque es que ese volumen no lo vas a poder soportar, vas a tener mucha fatiga y te va a dar poco beneficio también. O sea, más es más, mejor es mejor y que nos ciñamos el plan y que confiemos en eso que hemos programado. O sea, no vas a cambiar el plan de entrenamiento cada semana, ni cada 2 semanas. O sea, hay que confiar en el plan, la duración pues 4 o 6 semanas como poco y ver qué puedes mejorar y cambiar un par de cositas. Pero también ese de que dices, no, nueva programación y cambias todo. Dices, entonces, lo que hemos hecho antes no tiene una línea de continuidad, es como una película. Es decir, esta es la primera parte, hemos ido cambiando tus cositas, cambia la historia. Igual, al cabo de un año sí que cambian muchas cosas de la primera planificación a la última. Pero es como un cuento, de seguir con ese cuento, cambiar 2 o 3 cositas y seguir. ¿Vale? Y el tercero iría un poco de la mano con la sobrecarga progresiva y la paciencia. Es decir, busco mejorar día a día, ¿vale? Y que no nos quedemos solamente con el espejo o con la ropa, sino ver que esa sobrecarga progresiva también te hace ver los resultados que estás obteniendo y tus mejoras o tu estancamiento, porque a veces no estás mejorando porque estás fallando en algo, en tu descanso, en tu alimentación o entrenas mal, por el motivo que sea, pero que ese concepto de sobrecarga progresiva también es un medidor. Levantas más peso, haces más repeticiones, descansas menos entre series, tienes mejor técnica. Por eso que la herramienta del tiempo, lo he dicho al principio, es útil para trabajar la técnica, porque te obliga a estar concentrado en todo momento en lo que tienes que hacer y tirar. Y la paciencia va también por ahí, porque antes vas a ver los cambios fisiológicos y de fuerza en tu cuerpo que los físicos. Entonces, si te vas mejorando en el nivel de fuerza, date un par de semanas más de ver cómo tu físico cambia. Y hazte fotos en el mismo momento del día, después ir al lavabo, en ayunas, por la mañana. O sea, al final, no hay truco, porque si hubiese truco, digo, la gente ya estuviese patentado. O sea, se sale un truco de cómo estar fit en una semana o en 2 días, lo patentan y se nos acaba el negocio a todos, ¿no? Pero como no existe, hay que entrenar duro, hay la intensidad, hay que ser constante, tener el plan y seguir el plan. Y confiar en el plan, porque a veces dicen, no, porque esto está rutina en internet, que mi amiga la consiguió en un entrenador y la voy a seguir porque ella le da resultado. Es que estamos tan bombardeados a través de las redes sociales con tantas cosas nuevas y somos tan fáciles de distraer con toda esa cantidad Sí, de novedades, de técnicas del entrenamiento, de suplementos, de una cantidad de atajos que al final no son la base de un buen físico. Entonces yo creo que hay que partir de eso, ¿no? De justamente lo que tú comentabas, de entrenar duro, primero que nada, sí, sí. y de confiar en el plan y de tener paciencia que si estás haciendo las cosas bien, yo siempre digo que si estás realmente haciendo las cosas bien, enfocado en esos 3 pilares que hablábamos antes de entrenamiento, alimentación y descanso, teniendo en cuenta que digamos que el manejo del estrés estaría dentro del descanso, pues los resultados van a llegar, tarde o temprano van a llegar y los Obvio. tiempos para cada uno son distintos. El progreso de Paul no va a ser el mismo al progreso de David y así pues con cada persona. Entonces, Paul, sí me gustaría ya para cerrar de que seas tú pues quien se despida, quien nos recuerde por dónde seguirte en las redes sociales para seguir aprendiendo de la mano de Paul Lucin y nada, y despedirnos y cerrar este episodio. Bueno, primero también agradecer a David por su tiempo y también por la oportunidad de compartir esto. A mí esto me gusta mucho, el compartir pues lo poco que sé y lo mucho que me queda por aprender. Y algo que me digo a mí mismo es cuanto más compartes, más te obligas a seguir aprendiendo. Y lo que puedo decir hoy, igual vengo de aquí un año o unos meses y le doy un matiz diferente que igual hoy no me di cuenta. Entonces es como dar una oportunidad a que me obliga yo a mí mismo a mejorar, a seguir leyendo, a seguir formándome. Y esto creo que es importante que el entrenador que tengáis cerca sea un apasionado de mejorar, porque lo que funcionaba hace 20 años, hoy está obsoleto. O sea, prácticamente sí, en muchas cosas, tanto a nivel de técnica como a nivel de estudios, como a nivel de suplementos, como a nivel de alimentación, como a nivel de muchas cosas. Entonces, gracias por esta oportunidad. Y me puedes encontrar en Instagram en @paul_fitness y salud. El contenido que subo es, lo he dicho, a cambio de hábitos, ayudar a la pérdida de grasa y también en cierta manera romper ciertos mitos de esas creencias, ¿no? De
de producto mágico, de pastillitas, de detox, de la rutina perfecta. La rutina perfecta es la que haces. O sea, el mejor entrenamiento es el que haces, o sea, no hay rutina mágica ni para todo el mundo, no es paracetamol que le dan a todo el mundo en la farmacia. Simplemente es eso de que cada persona tenga un contexto y que lo pueda seguir, porque lo que tú has dicho antes, David, de yo de progreso diferente, tú también, porque mi estilo de vida es diferente, tu estilo de vida es diferente al mío. Ambos somos personas sanas, sí, pero David tiene unas responsabilidades, yo tengo otras, entonces no podemos comparar peras con manzanas. Es fruta, pero son diferentes. Entonces, por ahí me puedes encontrar y cualquier duda os responderé prácticamente el mismo día, si no estoy durmiendo, porque me gusta el compartir y ver que con lo que la gente me puede preguntar sirve para que alguien piense, hostia, puedo cambiar, puedo ir por este camino y que se eviten los errores que mucha gente está cometiendo por ese el que dirán si pregunto. Preguntar, porque es gratis preguntar en Instagram, o sea, no os cobro nada. Instagram es una red social que está como una herramienta más, ¿vale? Y nada, que también estoy también con los artículos de David y en Full Músculo escribiéndolos y cada mes intento subir un par y me gusta, es lo que he dicho antes, seguir por esta línea. Es como dice la frase, ¿no? No hay pregunta tonta, sino tonto que no pregunta. No quedarse con la Totalmente. pregunta, no quedarse con la duda, preguntar que tanto Paul como yo ya habremos escuchado su pregunta más de una vez y Sí. no nos parecerá para nada extraño. Así que No, preguntar que no hay pregunta tonta. Darte las gracias a ti, Paul, darle las gracias a todas las personas que se han conectado, todas las personas que nos irán a escuchar a través del podcast, a través de YouTube, que nos van a ver también. Y bueno, espero haber cumplido el objetivo, que era que se fueran de aquí el día de hoy o durante este tiempo que hemos estado aquí compartiendo con Paul, con las habilidades y el conocimiento para poder planificar y programar su rutina de entrenamiento en casa. Así que, Paul, agradecerte nuevamente. Gracias por todo lo que nos ofrece a través de todo tu conocimiento y por todas esas colaboraciones y estar siempre a disposición. Así que te mando un abrazo fuerte y seguramente nos estamos viendo pronto por aquí. igualmente, David, cuídate mucho. Gracias, Paul. Un abrazo. Hasta luego.